Al momento de mudarme a una antigua casa familiar en un pequeño pueblo en Perú, era un lugar distinto. La casa, construida a fines del siglo XIX, estaba desordenada, con sus paredes de piedra cubiertas de hiedra y sus ventanas rotas. Ese día fue perturbador. Había llegado con un pequeño grupo de amigos para ayudarme a desempacar y establecer un poco de orden. Mientras nos acomodábamos, uno de mis amigos, Laura, mencionó en broma que había oído rumores sobre la casa siendo embrujada. Nos reímos. Al terminar de ayudar, mis amigos se fueron. Esa noche me quedé sola en casa. Me costó dormir, ya que el sonido de los crujidos de la madera y las ventanas siendo golpeadas por el viento me mantenían despierto. A medianoche me desperté por un ruido peculiar, un sonido apagado, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me levanté de la cama y con una linterna en mano recorrí la casa. No encontré nada fuera de lo normal y me dormí. Con el paso de los días, los ruidos se hicieron más frecuentes y los eventos más extraños. Oía pasos en el piso superior cuando estaba solo en la planta baja. A veces sentía una presencia detrás de mí, aunque al volver la vista no había nada. Los electrodomésticos comenzaron a funcionar de manera automática. Las luces parpadeaban y los objetos se movían sin razón aparente. Una noche, mientras intentaba descansar en mi habitación, escuché un susurro cerca de mi oído. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Decidí buscar el origen del susurro, al explorar el pasillo con un bate en la mano. Rozando las paredes descubrí una pequeña puerta en el rincón más oscuro de la casa. Nunca había notado esa puerta antes. La abrí con cautela y encontré una habitación oculta llena de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. En la habitación oculta encontré un viejo baúl que contenía una serie de objetos antiguos y fotografías descoloridas. Entre los objetos había una serie de cartas y diarios que parecían pertenecer a la anterior familia que vivía en la casa muchos años antes. Las cartas hablaban de tragedias personales, enfermedad y una creciente desesperación. Una de las cartas mencionaba algo inquietante, una presencia oscura que acosaba a la familia y que parecía tener un poder sobre ellos. El diario final contenía entradas perturbadoras sobre una figura sombría que aparecía en las noches, atormentando a los miembros de la familia. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa, escribía cómo la familia intentó enfrentarse a la entidad, pero con resultados desastrosos. Una noche, mientras dormía, desperté con la sensación de no estar solo. La temperatura en la habitación había bajado drásticamente y pude ver mi aliento en el aire. Me levanté de la cama y vi una figura oscura en el umbral de la puerta. Me asusté. La figura parecía desdibujada y cambiaba de forma, pero su presencia era innegablemente amenazante. Me dirigí hacia la figura con una linterna, pero a medida que me acercaba, la figura se desvaneció en el aire. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un peso en el aire que me dejaba sin aliento. La sensación de desesperación que había leído en las cartas era real. Algo habitaba en la habitación o en la casa. Decidí enfrentar lo que sea que estuviera en la casa, armado con las cartas y los diarios. Realicé una limpieza basada en las instrucciones de un pastor de la iglesia vecina, que había encontrado en los documentos antiguos.
La atmósfera en la casa estaba cargada de tensión mientras realizaba el ritual. A medida que pronunciaba las palabras del ritual, sentí una presión y mi nariz empezó a sangrar como si la presencia estuviera luchando contra mí en un intento de liberarse. Finalmente, el aire se despejó y la sensación de opresión disminuyó. Las luces dejaron de parpadear y los ruidos cesaron. La casa, aunque aún estando antigua y desgastada, parecía haber un alivio que no hubo hace bastante tiempo. Decidí enfrentar lo que sea que estuviera en la casa, armado con las cartas y los diarios. Realicé una limpieza basada en las instrucciones de un pastor de la iglesia vecina, que había encontrado en los documentos antiguos. La atmósfera en la casa estaba cargada de tensión mientras realizaba el ritual. A medida que pronunciaba las palabras del ritual, sentí una presión y mi nariz empezó a sangrar como si la presencia estuviera luchando contra mí en un intento de liberarse. Finalmente, el aire se despejó y la sensación de opresión disminuyó. Las luces dejaron de parpadear y los ruidos cesaron. La casa, aunque aún estando antigua y desgastada, parecía haber un alivio que no hubo hace bastante tiempo. Hoy en día vivo tranquilamente en la casa y todos los fines de semana voy a la iglesia vecina. Desde aquella noche, la casa ha estado en calma, aunque nunca pude explicar completamente lo que experimenté. Las cartas y los diarios que encontré me ayudaron a comprender que la presencia oscura era una parte de la historia de la casa, una manifestación del sufrimiento y también de la desesperación de quienes vivieron allí antes de mí. Las cartas y los diarios están guardados en el sótano, en una caja de cartón.